Buenos días, mi nombre es Andrea Sangüesa Miranda, soy estudiante de Bibliotecología y Gestión de la Información y este es mi mapa conceptual para el ramo de Pensamiento y Producción de la Literatura y el Arte. Como el objetivo de esta actividad es resumir los principales contenidos vistos durante el ramo, este mapa conceptual lleva por título el nombre de la asignatura. Los contenidos de este ramo y de este mapa conceptual tienen dos ejes principales, la literatura y el arte. En primer lugar, veremos las concepciones de la literatura a lo largo de la historia, comenzando por la antigüedad clásica. En la antigüedad clásica, la literatura desempeñaba un papel fundamental en la sociedad griega y romana. Para los griegos, la literatura no solo era una forma de expresión artística, sino también un medio para transmitir valores culturales y morales. Por ejemplo, las epopeyas no solo entretenían, sino que también enseñaban sobre el heroísmo, la virtud y el destino humano. Además, las tragedias, dramas y comedias exploraban temas universales como la justicia, el poder, la tragedia humana, proporcionando un espacio para la reflexión crítica y la catarsis emocional del público. En Roma, la literatura desempeñaba un papel crucial en la formación de la identidad cultural y política del imperio, contribuyendo a glorificar el pasado romano y a fortalecer el sentido de orgullo nacional entre los ciudadanos romanos. La prosa romana, por ejemplo, especialmente las obras filosóficas y políticas, no solo influenciaron el pensamiento intelectual, sino que también proporcionaron modelos de retórica y argumentación que fueron fundamentales para la educación y la política romana. En la Edad Media, la literatura desempeñó un rol esencial en la vida cotidiana y en la configuración cultural y espiritual de la sociedad europea. En un contexto centrado en la fe y la religiosidad, la literatura religiosa como las escrituras sagradas, los sermones y las hagiografías no solo enseñaban doctrinas religiosas, sino que también fortalecían la fe y proporcionaban consuelo espiritual en tiempos difíciles. Además, esta sociedad centrada en promover sus ideales morales y filosóficos utilizaron las epopeyas y los poemas épicos, que eran grandes obras literarias y exploraban temas como el pecado, la redención y la naturaleza humana. Asimismo, la literatura cortesana como los romances y las canciones de gesta no solo entretenían a las cortes nobles, sino que también perpetuaban valores caballerescos y normas sociales, influyendo en la conducta y la identidad cultural de la nobleza feudal. Además de lo religioso, la literatura en la Edad Media también fue un medio crucial para la transmisión del conocimiento secular. Las obras de filosofía, historia y ciencia preservaron y expandieron el saber clásico y medieval, asegurando su continuidad y desarrollo en la Europa medieval. En la Edad Moderna, la literatura adquirió una importancia renovada y diversificada en Europa. Una de las principales concepciones de la literatura fue su rol como medio para la expresión individual y la exploración de la subjetividad. Se establece una nueva era de escritura personal y reflexiva, donde los temas de la identidad, la experiencia humana y la crítica social se volvieron prominentes. Esta nueva perspectiva literaria refleja los cambios culturales y filosóficos de la época, marcada por movimientos intelectuales como el Renacimiento, el humanismo y la Ilustración, donde se valoraba la razón, la observación empírica y el conocimiento personal. Además, la literatura en la Edad Moderna también jugó un papel esencial en cuanto al pensamiento crítico y la transformación social, con lo que surgen las teorías literarias modernas, que buscaban comprender y analizar la literatura desde diversas perspectivas críticas y conceptuales. Estas son el estructuralismo, la estética de la recepción, la sociología de la literatura y el postestructuralismo. Cada una de estas corrientes teóricas ofrece herramientas interpretativas para examinar aspectos como la estructura narrativa, la identidad cultural, el poder y la ideología en las obras literarias, enriqueciendo así la comprensión de la literatura como un fenómeno complejo y multifacético dentro de la cultura contemporánea. En la época contemporánea, la literatura desempeña un papel crucial como medio de exploración de la complejidad del mundo moderno y como un reflejo de los cambios sociales y políticos y tecnológicos. Se caracteriza por una gran introspección cultural y social, y una de las principales concepciones de la literatura contemporánea ha sido su capacidad para cuestionar y criticar las estructuras de poder establecidas. En este contexto se reconoce la importancia de la literatura chilena y latinoamericana, la cual resalta la importancia del reconocimiento de las identidades culturales, proporcionando una visión sobre las experiencias individuales y colectivas. Además, destaca la importancia de la reflexión sobre la memoria y los derechos humanos, por ejemplo, por medio del movimiento conocido como la literatura de los hijos. Ahora hablaremos sobre las concepciones del arte a lo largo de la historia. En primer lugar, en la antigüedad clásica, el arte desempeñaba un papel fundamental tanto en la vida cotidiana como en la expresión cultural y espiritual de las civilizaciones griega y romana.
En Grecia, el arte se consideraba una manifestación directa de la búsqueda de la perfección y la armonía, reflejando los ideales estéticos y filosóficos de la época, como la noción del ideal de proporción y simetría que reflejara la divinidad y el heroísmo. Además, el arte griego tenía una función educativa y cívica, decorando templos y espacios públicos con escenas mitológicas que no solo embellecían, sino que también transmitían valores religiosos y morales a la comunidad. En Roma, el arte tenía un papel aún más expansivo, sirviendo como medio para la afirmación del poder político del imperio. El arte no solo celebraba las victorias militares y la grandeza de Roma, sino que también legitimaban el gobierno y la autoridad del emperador. Además, el arte romano contribuyó al desarrollo de técnicas arquitectónicas avanzadas, que no solo mejoraron la vida urbana, sino que también subrayaron el impacto del Imperio Romano en términos de ingeniería y planificación urbana hasta el día de hoy. El arte medieval desempeñó un rol esencial en la cultura y la espiritualidad de la sociedad europea durante este periodo. Una de sus principales concepciones era su función como medio para la enseñanza religiosa y la expresión de la fe cristiana. El arte medieval desempeñó un rol esencial en la cultura y la espiritualidad de la sociedad europea durante este periodo. Una de sus principales concepciones era su función como medio para la enseñanza religiosa y la expresión de la fe cristiana. Las obras artísticas medievales educaban a la población sobre los principios del cristianismo y los valores morales. Este arte también servía para inspirar devoción y proporcionar consuelo espiritual en una época marcada por la fe profunda y la preocupación por el destino eterno. Además de lo religioso, el arte medieval también reflejaba las jerarquías sociales y políticas de la época feudal. La pintura y la escultura de esta época representaban a menudo a reyes, nobles y caballeros en poses majestuosas y ceremoniales, reafirmando el poder y la autoridad de los gobernantes y la nobleza. A través del arte cortesano y la decoración de castillos y palacios se establecía un sentido de identidades culturales y estatus entre las élites feudales, contribuyendo así a la cohesión social y política de la época. El arte moderno marcó una ruptura significativa con las tradiciones artísticas anteriores y se centró en la experimentación, la innovación y la expresión individual. Una de las principales concepciones del arte moderno es la transformación de la estética del arte, con una búsqueda de la originalidad y la autenticidad personal. Surgen las teorías del arte moderno, que son enfoques críticos y metodológicos que buscan interpretar y entender el arte de manera innovadora y experimental, desafiando las convenciones establecidas y explorando nuevas formas de expresión estética y conceptual. Algunas de ellas son la iconografía e iconología, la psicología del arte y la sociología del arte. Asimismo, surgen las vanguardias artísticas, las cuales no solo desafiaron las convenciones establecidas de representación visual, sino que también utilizaron el arte como medio para cuestionar y reflexionar sobre las contradicciones de la modernidad, abriendo nuevas vías para la innovación y expresión individual y la interpretación subjetiva del mundo. Finalmente, el arte contemporáneo surge en el contexto de la globalización y se caracteriza por la experimentación y reflexión crítica sobre los temas sociales, políticos y culturales contemporáneos. Una de las principales concepciones del arte contemporáneo es su capacidad para desafiar las normas establecidas y explorar nuevas formas de expresión y medios. Movimientos como el pop art, el minimalismo o el arte de la performance surgen como respuestas creativas a los cambios culturales y tecnológicos rápidos del mundo moderno. Además de la experimentación, el arte contemporáneo y la globalización traen nuevos avances tecnológicos, y con ellos se generan los nuevos medios artísticos, que se refieren a las expresiones artísticas contemporáneas que exploran técnicas, medios y conceptos innovadores alejándose de las convenciones tradicionales. Incluyen arte conceptual, instalaciones, arte digital, arte performático, arte urbano, entre otras manifestaciones que buscan expandir los límites de la creatividad y la expresión visual y conceptual. De esta forma, también se utiliza el arte como un medio para provocar la reflexión, generar debate y crear conciencia sobre cuestiones de la sociedad contemporánea, generando así una transformación de la producción y recepción no solo del arte, sino que también de la literatura. En conclusión, a lo largo de la historia, tanto la literatura como el arte han desempeñado roles fundamentales en la expresión cultural y espiritual de las sociedades. Desde la antigüedad clásica hasta la contemporaneidad, la literatura ha sido un medio para transmitir valores, explorar identidades y reflexionar sobre el mundo humano de manera profunda y reflexiva.
Mientras tanto, el arte ha evolucionado desde su función inicial como expresión estética y política en civilizaciones antiguas, hasta convertirse en un medio innovador y crítico en la era moderna y contemporánea, desafiando convenciones y explorando nuevos medios y tecnologías. Finalmente, ambos campos han enriquecido la cultura global, inspirando cambios sociales, políticos y filosóficos que continúan resonando en la sociedad actual. Este fue mi mapa conceptual. Muchas gracias.